Instituto Mexicano del Transporte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al seminario de investigación del Instituto Mexicano del Transporte. Mi nombre es Juan Antonio Quintana Rodríguez. Pertenezco a la Coordinación de Ingeniería Vehicular e Integridad Estructural y en esta ocasión les voy a hablar sobre un tema que es evaluación estructural en muelles. Bueno, lo primero es preguntarnos para qué se solicita, para qué se hacen estas pruebas de evaluación estructural de muelle, en los muelles. Bueno, puede tener varias situaciones por las que hacemos estas pruebas. Uno, pues evidentemente, es la evaluación de daño en los elementos estructurales que integran este tipo de estructura. También nos han solicitado, sobre todo las asiponas ahora, pues que necesitan saber ellos cuál es la capacidad de carga que tiene el muelle por metro cuadrado. Es decir, quieren saber con respecto a un diseño original que posiblemente podía soportar 5 toneladas por metro cuadrado, después de algunos años de operación, ¿qué tanto se ha mantenido esta capacidad de carga? O si se ha reducido, ya sea por efectos de deterioro en los diferentes elementos estructurales, o se ha mantenido. Otra solicitud que nos realizan, pues es que quieren hacer maniobras con los contenedores o carga que llegan a los muelles. Algunas veces, dentro del uso frecuente que se realiza en ellos, pues quieren instalar grúas para que sea más rápido la carga y descarga de contenedores que llegan al muelle. Y pues este tipo de grúas generalmente pues tienen cierta área, tienen cierto peso y necesitan saber, pues, si estas peso lo va a poder soportar el muelle y con qué factores de seguridad. Algunas otras veces son situaciones extraordinarias, donde a lo mejor el muelle recibe alguna carga especial, pudiera ser una turbina, pudiera ser algún otro elemento mecánico que pudiera ser con sobrecarga o más allá de las cargas que normalmente se manejan en los muelles y que existe la necesidad de saber si se puede descargar de manera segura en el muelle por el peso mismo del elemento estructural que se quiere descargar. Y por supuesto, pues también para realizar programas de mantenimiento, si es que se detecta que algunas zonas pues han tenido cierto deterioro en sus elementos estructurales o han tenido afectación ambiental, algunos de ellos, pues entonces hay que realizar programas de mantenimiento. Entonces, básicamente estas son las principales causas que originan que hagamos una evaluación estructural en los muelles. Y bueno, lo primero que solicitamos a las asiponas, pues es los planos estructurales que tienen de los muelles. En algunas ocasiones se cuenta con esta información. En algunas otras ocasiones, no se tiene la información, por lo que debemos de comenzar por un levantamiento geométrico y dimensional de todos los elementos estructurales para poderlos identificar cada uno de ellos. Evidentemente que si no se cuenta con esta información, también pues necesitamos saber los armados que tiene cada uno de estos elementos estructurales para poder hacer la evaluación. Entonces, desde ahí comenzamos ya con el trabajo, solicitando esta información inicial que pudiera derivar en que se haga el levantamiento geométrico o ya a partir de planos que se tienen de diseño de la estructura. Posteriormente, pues se hace un plan de trabajo para poder inspeccionar cada uno de los elementos estructurales por la parte inferior y por la parte superior. Y básicamente lo que buscamos es daño que pudiera presentar cada uno de ellos. ¿Qué tipo de daño puede haber? Bueno, puede haber muchos tipos de daño. Puede haber lo que son agrietamientos, puede haber desprendimientos de concreto, puede haber secciones donde el acero esté expuesto y exista pérdida de sección transversal. Todo eso pues se va identificando en los planos que se tienen desde el inicio, si es que se cuenta con la información, o con los que se generaron
de levantamiento geométrico. Entonces, esta información se va plasmando en tablas para cada uno de los elementos estructurales que conforman el muelle y la idea principal es cuantificar el daño y más adelante poder seleccionar zonas donde pudiéramos realizar pruebas estáticas para determinar la capacidad del muelle, por una parte. Y por otra parte, pues ir estableciendo lo que son planes de mantenimiento en los elementos estructurales más dañados o planes preventivos para evitar que, por ejemplo, la corrosión en algunos de los elementos pudiera seguir avanzando. Como les comentaba algunas veces, la información que se tiene en los planos es incompleta o no existe. Entonces hay que también comenzar con lo que es la caracterización de las propiedades mecánicas de los materiales que conforman el muelle. Básicamente aquí nos enfocamos en dos cosas, en lo que es el acero y el concreto. Entonces, lo que hacemos es hacer un plan de trabajo donde extraemos una serie de núcleos de concreto, de los cuales se van a hacer una serie de pruebas y se van a hacer una serie de pruebas para determinar lo que es los niveles de compresión o la resistencia que tiene estos concretos y además unos ensayos de durabilidad. Entonces, se extraen estos núcleos de todos los elementos estructurales, losa, pilotes, pilas, cabezales, traves, y de cada uno de ellos se puede determinar la calidad o la resistencia del concreto y su módulo de elasticidad. Con estos cilindros, pues se traen al laboratorio y se hacen pruebas mecánicas para determinar estos parámetros. Otra cosa que hacemos es que también si no se tiene la información en los planos, pues lo que hacemos es calas para descubrir el acero y saber el espaciamiento y el número de varillas y los diámetros que tiene cada uno de los elementos estructurales para poder determinar de manera individual la capacidad de carga de este elemento o lo que pudiera soportar idealmente. Una vez que se descubren las varillas, se extraen de ellos segmentos con los cuales se fabrican probetas para hacer ensayos de tensión y con los ensayos de tensión pues podemos determinar varias propiedades mecánicas del acero. Entonces, generalmente lo que determinamos pues es el módulo de elasticidad, el esfuerzo de fluencia, el esfuerzo último, el porcentaje de elongación. Todas estas pruebas que vamos haciendo tanto en el concreto como en el acero, ya nos van dando resultados e información con respecto a las capacidades que tienen o las propiedades mecánicas que tienen estos elementos estructurales y en particular los materiales. Algunos muelles pues son construidos más recientemente y tienen especificaciones más altas con respecto a lo que son el acero que está contenido en el elemento estructural o algunos concretos ya más recientes pues tienen ciertas características de durabilidad con especificaciones de alta resistencia. Pero también hay muelles que pues ya pueden tener una vida de hace algunos años que comenzaron en operación y que de alguna manera pues pudiéramos tener propiedades mecánicas bajas tanto en el concreto como en el acero y eso al final nos va sirviendo para calibrar nuestros modelos y poder determinar las preguntas iniciales que les comentaba. Por otra parte, otro tipo de pruebas que nos ayuda para poder determinar la calidad del concreto son las pruebas de durabilidad. De los mismos cilindros que se van sacando de los diferentes elementos estructurales, se traen al laboratorio y algunos de ellos se ocupan para hacer pruebas mecánicas y algunos otros segmentos se ocupan para hacer distintos tipos de pruebas para evaluar la durabilidad del concreto. Entre las pruebas más comunes que realizamos, pues están las de resistividad eléctrica, velocidad de pulso ultrasónico, profundidad de carbonatación, absorción de agua, que finalmente nos indica la porosidad y absorción capilar, y la cuantificación de ion cloruro. Pero, ¿qué nos da cada una de estas mediciones? Por ejemplo, en las pruebas que se hacen de la medición de la resistividad eléctrica,
Al final, basados en las normas de la red Durar, existe un cierto criterio que dependiendo de la resistividad que se registra en cada uno de los cilindros de los diferentes elementos estructurales, nos da una idea del riesgo de que pudiera tener este elemento a tener corrosión. Entonces hay una tabla con la que este parámetro se evalúa y finalmente lo que nos va a dar es si existe poco riesgo de que se pueda presentar corrosión, exista riesgo moderado o existe un alto riesgo. Eso es con respecto a la medición de resistividad eléctrica. La de medición de pulso ultrasónico nos da información de la calidad del concreto y también dependiendo de la velocidad a que las ondas ultrasónicas se propagan sobre nuestra muestra, pues nos va a dar una calificación, si es de baja calidad, media, buena o excelente. Entonces, todos estos ensayos que se van haciendo nos sirven para ir evaluando el concreto que está o con el que se fabricaron los muelles y ir teniendo una idea de su calidad, resistencia, que al final nos sirve para poder alimentar un modelo que nos va a permitir, pues, evaluar al final la capacidad de carga que tiene el muelle. Otras pruebas que se hace es se mide la profundidad de carbonatación. Básicamente, queremos ver qué tanto pudiera carbonatarse lo que es el concreto y empezar a generar corrosión en los elementos estructurales. Entonces se hacen unas pruebas en las cuales se determina hasta qué profundidad se ha carbonatado el concreto. También esto se hace sobre cada uno de los elementos estructurales y también con respecto a las normas de la ONSA. Otra prueba que se hace de durabilidad es de porosidad. Y también este es un indicativo de la calidad del concreto. Por supuesto, nuevamente se hace para cada elemento estructural y dependiendo del porcentaje de porosidad que se registra, pues ya también nos da una idea de la calidad que tiene el concreto, si es de buena calidad, de moderada o inadecuada calidad. Entonces, al final, toda esta información nos va ayudando para ir evaluando elemento estructural por elemento estructural, cómo es su capacidad de carga y poderla después representar en un modelo matemático. Otra de las cosas que se hace es la cuantificación de ion cloruro, es decir, cuántos cloruros pudieran estar o qué porcentaje puede existir en el concreto. Y ahí en la gráfica, si ven, pues hay un límite muy bajo que es permitido. Y por otra parte, la profundidad que ha alcanzado. Es decir, qué tan lejos se encuentran estos iones cloruros de que llegue a la varilla de la que está constituida el elemento estructural o al armado que se tiene. Si ya llegó, pues evidentemente pues empezará un proceso de corrosión en la cual se irá teniendo pérdida de la sección transversal del acero, empezará a generar herrumbre y por lo tanto agrietamiento y empezará a haber desprendimientos, por lo que el elemento estructural pues empezará a perder capacidad de carga. Entonces todos estos datos al final nos ayudan para poder evaluar la calidad del concreto a través de estas pruebas de durabilidad. Entonces básicamente de las pruebas que se comienzan a hacer son, por una parte, para determinar las propiedades mecánicas del acero y el concreto, por otra parte, para determinar la calidad del concreto y qué tanto porcentaje existe de riesgo para que estos elementos estructurales se comiencen a corroer. Por otra parte, pues también ya vemos cómo están los armados de cada uno de los elementos estructurales. Una vez teniendo todo este panorama completo, pues lo que se hace es diseñar una serie de pruebas estáticas en el muelle, donde de lo que se trata, el objetivo que se tiene es que nosotros podamos colocar un peso conocido en un lugar específico y que podamos registrar la respuesta de la estructura ante esta solicitación conocida. Entonces lo que hacemos es, en la zona donde se va a colocar el vehículo con peso conocido, se instala una red de sensores. Los sensores típicamente utilizados son sensores de deformación, sensores de inclinación. En algunas ocasiones pudiéramos incluir sensores de desplazamiento y en otros casos inclusive sensores de aceleración, aunque los más utilizados son de deformación y de inclinación.
Entonces se seleccionan los elementos estructurales, traves, vigas, pilas, donde vamos a colocar estos sensores y se selecciona un lugar específico donde se va a colocar el vehículo de prueba. ¿Y qué es lo que se hace? Bueno, al final, nosotros al colocar el vehículo de prueba sobre una posición específica, registramos la respuesta de la estructura, es decir, cómo se deforma, qué pendientes tiene, qué deflexiones tiene, qué aceleraciones tiene, y eso nos va a dar información para después poder también calibrar nuestro modelo matemático. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este vehículo tipo C3, que no solamente puede ser un vehículo tipo C3, se puede definir distintos tipos de vehículos para que se utilicen para realizar las pruebas. El objetivo, como les comento, es tener un peso conocido. Puede ser un vehículo C3, puede ser un vehículo T3S2, puede ser una grúa que inclusive esté en uso en el muelle. ¿Y qué es lo importante aquí? Pues conocer las cargas que se transmiten a la estructura y entonces se debe de definir las zonas donde va a circular el vehículo o donde se va a posicionar el vehículo y cuánta carga transmite cada uno de los neumáticos o área de contacto que tiene el vehículo con lo que es el muelle. Entonces, nosotros hacemos primero una caracterización del vehículo, tenemos una pesadora en la cual cada uno de los ejes es pesado y sabemos cada uno de los neumáticos cuánta es la carga que transmite al muelle. Entonces, conociendo esta carga que se transmite al muelle, podemos alimentar nuestros modelos y con los sensores registramos cómo responde ante esta carga que se está colocando sobre la estructura o que está pasando sobre trayectorias previamente establecidas. Entonces, aquí, por ejemplo, está esta zona que está instrumentada. Ahí ven unos puntos, unas regiones con blanco, que ahí nos ayuda a proteger los sensores del calor. Algunas veces los sensores se colocan por la parte inferior, algunas veces por la parte superior, algunas veces hay una combinación y se hacen circular los vehículos de prueba. Entonces vamos a pasar este video, espero que lo vean. Y ahí se define una trayectoria, están ahí los sensores instalados y conforme va pasando el vehículo se inicia un proceso de adquisición de la información. Entonces se tiene, con respecto a la posición del vehículo, pues la deformación que va sufriendo, la inclinación o el desplazamiento de cada una de las posiciones instrumentadas. Entonces, básicamente se hace una adquisición de esta información a varias muestras por segundo, que pudieran ser 16 muestras por segundo, 32, 64, y esa información pues la registramos. Algunas veces se pasa sobre lo que es una trayectoria de manera continua a baja velocidad y algunas otras veces se coloca en lugares específicos, se mantiene la carga durante algunos minutos y se vuelve a retirar el vehículo. Básicamente, estos son los tipos de respuesta que nosotros obtenemos de los sensores. Aquí, por ejemplo, se ve la respuesta de un extensómetro y de un inclinómetro. Conforme va pasando la carga, se registra la deformación que está en la posición de un determinado sensor. Y esta información, pues, como les comento, al final nos ayuda para calibrar nuestros modelos. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, al final ya tenemos datos de lo que son los armados, de los elementos estructurales, lo que son las propiedades mecánicas del concreto, del acero, los daños que se presentan en cada uno de los elementos estructurales. Todo eso hay que plasmarlo dentro de un modelo. Y ese modelo nos va a ayudar posteriormente a, calibrado por supuesto, a determinar la capacidad de carga de lo que son los muelles. Ahora, existen dos niveles con los cuales se puede determinar la capacidad de carga del muelle. Y básicamente estos dependen del factor de seguridad que se les quiera aplicar a estos. Existe lo que es el nivel de inventario y el nivel de operación. Y uno tiene un factor de seguridad de 1.3, mientras que el otro tiene uno de 1.75. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos esta ecuación donde a grandes rasgos lo que hacemos es que para determinar la capacidad de carga necesitamos primero determinar lo que es la capacidad de cada elemento estructural y luego
restarle lo que son las cargas muertas y finalmente se dividen sobre lo que son las cargas vivas que va a soportar la estructura o la carga que va a tener la estructura. Entonces, si lo analizamos, es una ecuación que funciona de la siguiente manera. Vamos a suponer que un elemento estructural tiene una capacidad de 10, ahorita olvidémonos de las unidades, entonces tiene una capacidad de 10, hay que quitarle degradación, hay que quitarle carga muerta. Vamos a suponer que por eso pierde un 30%, entonces habría que quitarle 3, entonces sería 10 menos 3 que da 7, y en el denominador, que es la carga viva, pues viene un factor con amplificación dinámica con respecto a la carga viva que van a soportar. Si, por ejemplo, estamos estimando que de carga viva se soporta 3.5, entonces lo que va a dar el factor de seguridad es 2. Es decir, que tendría esa condición dinámica, el muelle la capacidad de soportarla hasta por el doble. Por supuesto que aquí los factores que se utilizan son estos, y los factores de carga, como les decía, en el nivel de inventario es 1.75, mientras que en el nivel de operación es 1.35. Es decir, que si una estructura cumple en el nivel de operación, pues tendrá más altos factores de seguridad que con respecto al nivel de operación. Es decir, que en el tiempo, pues será más complicado que la estructura se degrade por las cargas que se están presentando sobre ella en un nivel de inventario que en un nivel de operación. Si los valores, por supuesto, no pasan el 1, pues quiere decir que la estructura no tiene la capacidad para soportar el escenario de carga que se está simulando. Bueno, aquí tenemos unas imágenes de modelos que se han realizado utilizando la plataforma de SAP de algunos muelles, con toda la información geométrica, se cargan las propiedades mecánicas de los materiales, tenemos las cargas que se colocan sobre los muelles, las respuestas de los sensores, y al final inicia un proceso de calibración donde se empiezan a ajustar las propiedades mecánicas, condiciones de frontera, y lo que necesitamos es ajustar que la medición que nos está dando el modelo de elemento finito con respecto a la experimental, pues sean muy similares o con poco error, de tal manera que con esos datos del modelo, pues podamos evaluar la ecuación que les comentaba. Entonces, por ejemplo, aquí hay dos sensores, uno de inclinación y uno de deformación, y vienen las respuestas esperadas de la medición o las experimentales y las que da el modelo de elemento finito. Y tenemos que empezar a hacer procesos iterativos para ir ajustando las propiedades mecánicas de los materiales en ciertos rangos y también cambiando condiciones de frontera y degradando por el daño que se detecta a lo mejor en los elementos estructurales hasta que tengamos una representación aceptable que no pase de un error del 10%. Finalmente, tenemos estas tablas basadas en la ecuación que les comentaba. ¿Qué es lo que se hace en esa ecuación? Pues por una parte todos los elementos estructurales se evalúan tanto por momentos como por cortantes en los dos niveles, en el de inventario y en el de operación, y tenemos estos factores. Entonces, finalmente el que gobierna es el elemento estructural más débil. Por ejemplo, en esta tabla, pues el elemento más débil está en esta parte en 5.42 toneladas metro cuadrado, ¿no? Entonces, esa es lo que determinaría el valor más bajo de esta tabla. Y no solamente de esta tabla, sino la comparación de todos los elementos estructurales. Por ejemplo, aquí pudiéramos estar observando nada más, bueno, de hecho nada son los datos de un solo elemento estructural, pero se tienen que comparar las pilas, las traves, la losa, y finalmente el elemento estructural más débil ante la acción de momentos o cortantes que dé el menor valor, pues va a ser el factor o la capacidad de carga que va a tener la estructura. Como les decía, pues al final con esta ecuación, pues por una parte pudiéramos determinar la capacidad que tiene el muelle o la estructura actualmente después de un periodo de operación, y podríamos determinar si tiene 3.5 toneladas metro cuadrado, basado, como les dije, en el elemento estructural más débil bajo las acciones de momentos y cortantes.
Por otra parte, también en esa misma ecuación podemos cargar los datos de las grúas que pudieran estar operando sobre la estructura y saber o evaluar que todos los factores en el nivel de operación, que es el menos estricto, pues tengan factores arriba de uno. ¿Qué es lo que hemos encontrado, por ejemplo, en el caso de las grúas? Bueno, pues en las grúas depende mucho de cómo transiten sobre la estructura, es decir, en cuántos ejes distribuyan su carga. Las grúas, pues depende de su capacidad, pero hay grúas que pueden llegar a pesar 200, 300 toneladas. Y evidentemente que cuando se trasladan, si se trasladan sobre menos ejes, pues cada eje o cada neumático transmitirá más carga a que si se desplazan en múltiples ejes. La otra consideración que se debe de tomar es que una vez que se trasladó la grúa, bueno, cuando ya está soportando la carga, o cuando va a bajar la carga, antes se hace una maniobra donde la grúa se apoya sobre planchas que transmiten la carga y que son marcadas con estas líneas azules, por ejemplo, y que evidentemente entre que esas planchas sean más grandes, pues la carga que se transmite estará más distribuida, por lo que pudiera ser recomendable que una grúa que tenga una mayor cantidad de ejes que utilice para su traslado con una mayor área de contacto para que distribuya de mejor manera la carga que va a soportar cada uno de los elementos estructurales. Y no tanto así, son condiciones más desfavorables, pues las grúas que tienen menos ejes para trasladarse y que descargan su peso sobre áreas menores de contacto. Y bueno, pues con esta diapositiva me termino. Les agradezco muchísimo por su tiempo y por escuchar estas actividades que hacemos dentro de la Coordinación de Ingeniería Vehicular e Integridad Estructural, estos proyectos que generalmente hacemos sobre muelles. Muchas gracias. Instituto Mexicano del Transporte.